Con una población de más de 1.400 millones de personas, China ciertamente tiene muchas bocas hambrientas que alimentar, pero con una demanda de alimentos tan drástica, la supervisión regulatoria laxa y la búsqueda desenfrenada de ganancias de la industria alimentaria del país ha dejado a los consumidores chinos con algunos productos que revuelven el estómago. Desde huevos de imitación hasta fórmula para bebés envenenadas y viejos bistecs, echemos un vistazo a algunos de los escándalos alimentarios de China. Tofu. Mientras algunas personas han comparado el hedor del famoso tofu apestoso de China con los pies malolientes, la basura caliente o la carne podrida, otros no pueden tener suficiente de la punzante peste. Este tofu tradicional es un manjar chino elaborado cuajado de la leche de soya, presentándola en un bloque sólido y marinándola en una salmuera fermentada. Cuanto más fermente, peor el olor emite este plato podrido. Mientras que algunas fábricas solo dejan reposar su salmuera durante unos días, otros establecimientos pueden dejarla reposar por hasta un año. Su hedor simbólico suele ser un signo de calidad, pero a veces es el signo de un atajo sucio. En 2003, un periodista de noticias de Shenzhen se infiltró en un taller de tofu apestoso no regulado y le dijeron que se agregaba caca humana a la salmuera para que oliera más. Como era de esperarse, las autoridades cerraron el taller de inmediato. Luego, en 2007, la Oficina Estatal de Industria y Comercio en China reveló que más de 100 fabricantes habían estado usando agua rancia y estiércol para acelerar la producción apestosa. Incluso un trabajador admitió haber hecho caca en un balde de plástico para poder guardar sus cubos de caldo de producción propia para la salmuera. Quizás deberían pensar en cambiarle el nombre a tofu de baño. Cuajada de frijoles blanqueados. ¿Alguna vez escuchaste la frase demasiado bueno para comer? En el caso del escándalo del tofu blanqueado en China, esas palabras sonaban demasiado ciertas. En 2014, las autoridades chinas de la provincia de Shandong incautaron más de 11 toneladas de tofu seco elaborado ilegalmente. Puede que pareciera perfecto, pero resultó ser tóxico. Había sido producido por una pandilla local que pensó que podía ganar dinero rápido haciendo el tofu con el ingrediente prohibido, rongalita. Es un agente blanqueador industrial que se utiliza a menudo en la industria de la impresión y el teñido. Si bien hizo que los platillos de tofu secos fueran más blancos y masticables, el gas de formaldehído que libera durante el proceso de cocción puede provocar dolores de cabeza, vómitos e incluso cáncer. Ya suena bastante mal, pero las cosas estaban a punto de empeorar. Las autoridades temían que en los mercados locales de las provincias de Shandong, Henan y Jiangxi hubieran vendido más de 100 toneladas del tofu tóxico, que es casi el mismo peso que 2 aviones Boeing 720. Afortunadamente, los efectos tóxicos no fueron manifestados ya que nadie se presentó para informar de ninguna enfermedad. Eso sí que estuvo cerca. Tofu a base de sangre. A pesar del nombre, tofu rojo de sangre brillante de China nunca ha visto una gota de leche de soya en su vida. Es uno de los alimentos más gris que ha surgido de esta confusa creación culinaria, ya que está hecho casi exclusivamente de sangre coagulada de pato o cerdo. Se calienta con sal para congelarlo en bloques que luego se utilizan en una variedad de sopas y platos tradicionales. Es posible que ya sientas que vas a vomitar, pero espera escuchar esto. En 2013, 4 empresarios de la provincia de Henan fueron arrestados por fabricar y vender alrededor de 240 toneladas de tofu de sangre envenenada en los mercados locales. La operación les había llenado los bolsillos con unos increíbles $75,000, pero a un costo moral. Lo habían mezclado con formaldehído concentrado que en su forma líquida se conoce como formalina. En caso de que eso no alarme, el formaldehído es un químico con cualidades conservantes que se usa comúnmente para embalsamar cadáveres. Mezclarlo con el tofu de sangre le dio al producto una vida útil más larga y un color más brillante, pero consumir formaldehído puede causar daño hepático grave y disfunción renal. Y si lo consumen las mujeres embarazadas, incluso puede causar deformidades en el feto. Para empeorar las cosas, el dueño de la fábrica detrás del escándalo sabía que el químico era tóxico, e incluso hizo un esfuerzo consciente para emitir el ingrediente de cualquier tofu de sangre que preparaba para su propia familia. Si me preguntas, este tipo debe haber sido un vampiro. Consumió sangre y claramente estaba muerto por dentro. Sandías explosivas. Por muy gracioso que parezca este concepto, las sandías explosivas eran menos una broma y más una pesadilla para los agricultores de la provincia de Jiangsu en 2011. Después de un periodo de fuertes lluvias, de repente 46 hectáreas llenas de sandías verdes comenzaron a explotar. Un agricultor informó que sucedió tan rápido que al menos 80 melones en su cosecha se abrieron en cuestión de horas. Si bien muchos afirmaron que no sabían qué había causado esta misteriosa masacre del melón, el profesor Wang Liangyu de la Universidad de Nanjing inspeccionó los cultivos y descubrió la raíz del problema. Los agricultores habían estado utilizando un estimulante del crecimiento de las plantas llamado clorfenurón.
Es un aditivo legal que debería haber adelantado la cosecha de ellas en 2 semanas y haber aumentado el tamaño de la fruta en aproximadamente un 20%, pero se había usado demasiado tarde en el ciclo y cuando se combinó con el clima húmedo, esos bebés inmaduros fueron enviados a una aceleración de crecimiento. El explosivo escándalo puso de relieve las prácticas agrícolas mal educadas de China, y muy pocas personas querían comprar el resto de la cosecha. No puedes culparlos exactamente, quiero decir, ¿querrías una bomba de sandía potencial llena de químicos en tu cocina? Yo tampoco. Bahía de cerdos. No es frecuente que vea cerdos en un río, aunque hubo una vez en que mi tía Mabel se dio un chapuzón en las vacaciones de verano en 2007, aunque me estoy desviando. Pero en 2013 se descubrieron más de 16.000 cadáveres de cerdo a lo largo de las orillas del río Huangpu, en la ciudad de Jiaxing. Esto se convirtió en una gran preocupación, ya que Huangpu es una fuente importante de agua potable para los lugareños de la zona. Y la idea de partículas de cerdo en descomposición en tu bebida no es exactamente atractiva. El misterio rodeó la muerte de muchos cerdos nadadores, hasta que las pruebas de laboratorio revelaron que muchos de los cerdos habían sido infectados por el circovirus porcino. Esta es una enfermedad que causa dificultad para respirar, diarrea y a veces la muerte. ¿Alguien más se siente ligeramente precipitado? A pesar del escandaloso susto, no se puede transferir a los humanos, y según los informes, la calidad del agua se mantuvo estable. Sin embargo, los funcionarios de Shaanxi afirmaron que no se había encontrado ninguna epidemia en los animales y que las muertes probablemente fueron causadas por un mal invierno. Si la razón realmente era tan simple, entonces ¿por qué fueron arrojados ilegalmente de esta manera? Las autoridades creen que el incidente estuvo relacionado con la reciente represión de los países contra la venta prohibida de productos porcinos de cerdos muertos y enfermos. En lugar de desecharlos de forma segura, era más conveniente tirar los cadáveres podridos en el suministro de agua local. Creo que es posible que debamos cambiar la frase de cerdo ignorante a criador de cerdos ignorantes. Agua mala embotellada. Puedes pensar que el agua embotellada es más segura y limpia que el agua del grifo, especialmente después del problema de los cerdos muertos. Pero en 2013 la industria del agua embotellada de China se enfrentó a un grave escándalo cuando se reveló que una empresa tenía normas de seguridad del agua más flexibles que las del agua del grifo de la nación. Nongfu Spring, que alguna vez produjo el 21.8% del agua embotellada de China, fue acusada por el Beijing Times de filtrar su agua a un estándar de seguridad regional, en lugar del estándar nacional. Esta norma regional llamada DB 33383 se actualizó por primera vez en 2005, mientras que la regulación nacional se modificó en 2007. Las pautas más antiguas y más flexibles establecían que los niveles de elementos causantes de cáncer, como el arsénico, podrían ser el doble del límite nacional. De manera similar se permitieron oligoelementos de un metal pesado llamado cadmio, que puede causar problemas respiratorios 5 veces el nivel nacional. A pesar de que Nongfu luchó contra las acusaciones con una considerable demanda por difamación de 9.7 millones de dólares, el daño a su reputación ya estaba hecho. La gente perdió la confianza en la empresa y el escándalo les costó más de 2.000 millones de yuanes en ventas. En ese momento, eso era alrededor de 305 millones de dólares. Apuesto a que desearían haber mantenido bajo control esto. Comida rápida desagradable. Los gigantes de la comida rápida Starbucks, KFC y McDonald's pueden verse diferentes a nivel de marca, pero sus sucursales chinas se convirtieron en parte de un escándalo repugnante en junio de 2014. Un informe de televisión expuso a uno de sus proveedores, la compañía de comida Shanghai Husi, por usar carne caducada en sus productos. Los trabajadores de la fábrica de empresas fueron filmados en secreto mezclando paquetes de carne caducados con productos frescos. Incluso recogieron carne del suelo sucio y la volvieron a poner en producción. El informe golpeó a McDonald's justo en los McNuggets y provocó una caída del 7.3% en las ventas del mercado asiático en julio de 2014. Luego cayeron aún más al 14.5% en agosto de 2014. Pero no fue la única cadena a la que se le suministró una carne caducada. Algunos restaurantes de KFC y cafeterías de Starbucks también habían utilizado a Shanghai Husi, y grandes marcas como Papa John's, Pizza Hut, Domino's, Burger King e incluso IKEA también la usaron en el pasado. Al final 5 empleados fueron detenidos, con una investigación que concluyó que toda la operación había sido organizada por la empresa para reducir costos de producción. Afortunadamente nunca se reportó ninguna enfermedad. Todo eso está muy bien, pero mi estómago no ha dejado de revolverse al pensar en estos desagradables McNuggets. Estofado falso. El estofado es un plato chino que es exactamente lo que dice en la lata, o en este caso, la olla. Es una olla grande llena de un delicioso caldo a fuego lento, acompañado de varias carnes, verduras y salsas que cocinas en tu mesa. Puede que suene asombroso, pero en 2015 un nutricionista chino reveló un escándalo de estofados que arrasó con la nación. Puede parecer que está haciendo una rica sopa, pero es más como un guiso de drogas. Como puedes ver, no agrega ni una sola pieza de comida real en la receta. En cambio, simplemente mezcla etilmaltol,
oleoresina de capsicum y ribonucleótido de sodio en agua hirviendo, lo cual es una forma muy científica de decir que espesó el agua y agregó potenciadores del sabor. Este escandaloso video fue difundido en los medios chinos, alertando al público sobre los drásticos métodos de reducción de costos utilizados en algunos restaurantes. Y no se detiene en la sopa química. Los investigadores descubrieron que algunos restaurantes también agregaron medicamentos antipalúdicos durante la cocción. ¿Por qué? Porque estaban usando carne en descomposición y los medicamentos contrarrestaban cualquier efecto secundario que pudieran sufrir los clientes, como un caso desagradable de diarrea. Parece que la única olla que necesitarán estos clientes es el inodoro. No es un buen arroz. ¿Caíste en el engaño del arroz plástico chino que dominó internet en 2016? Los informes en ese momento afirmaban que parte del arroz que producía China era tan plástico como la bolsa en la que solías llevarlo a casa. Afortunadamente, esos rumores en redes sociales pueden haber sido falsos, pero China ha tenido serios problemas con su arroz en el pasado, y por un problema mucho más serio. En 2011, la Universidad Agrícola de Nanjing descubrió que entre el 10 y el 60% del arroz vendido en mercados locales en 6 regiones diferentes contenía cadmio, un metal pesado altamente tóxico. En pequeñas cantidades, el metal es en su mayoría inofensivo, con el peso máximo legal de cadmio en el arroz de 0.44 miligramos por kilogramos, pero en algunas de las muestras, los investigadores encontraron 5 veces esa cantidad. La explosión a largo plazo de estos niveles puede provocar problemas respiratorios, cáncer e incluso el ablandamiento de los huesos. Esta crisis de contaminación aterrorizó a la nación porque el arroz es un alimento básico de la comida china, y el país consumió casi 150 millones de toneladas entre 2010 y 2011. Pero ¿cómo se había vuelto tan malo? China culpó a las enormes fuentes de contaminación humana como la minería y la agricultura, derivadas del ritmo rápido de industrialización del país. Estimaron que el 10% del suelo agrícola había sido contaminado con elementos de metales pesados, contaminando hasta 12 millones de toneladas de arroz y costándoles más de 20.000 millones de yuanes, unos 317 millones de dólares. Suena como un precio alto por el arroz malo. Huevos falsos. Puede sonar ridículo, pero la leyenda urbana de internet sobre la producción de huevos falsos en China no es una broma. Desde la década de 1990, según los informes, han aparecido huevos falsos en los mercados chinos, con un aspecto casi idéntico a los reales tanto por dentro como por fuera. Pero si intentas freírlos, desprenden un fuerte olor químico que te permite saber que has sido engañado. Son elaborados preparando un molde que luego se llena con una mezcla de resina, almidón, coagulante y pigmentos para darle a la clara de huevo el color adecuado. Luego se coloca en el molde de una yema falsa hecha de una mezcla diferente de resina y pigmentos. Finalmente todo se cubre con una mezcla de cera de parafina, yeso en polvo y carbonato de calcio para darle un aspecto realista. Aunque pueden parecer lo suficientemente genuinos como para engañarte, hay algunas maneras fáciles de distinguirlos de un huevo real sin tener que ver cómo la gallina lo pone frente a ti. En primer lugar, los huevos falsos tienen yemas y claras que se mezclan con demasiada facilidad o no se mezclan en absoluto. También carecen de los extraños trozos fibrosos alrededor de la yema llamados chalaza, que suspende una yema natural dentro de su cáscara para que no se rompa. Pero el mayor regalo suele ser el precio. Pueden costar solo el 25% de lo que se necesita para hacer un huevo real, por lo que pueden venderse con fines de lucro a un precio mucho más bajo. Esperemos que China logre acabar pronto con este escándalo. Choque de salsa de soya. La salsa de soya es un condimento popular cargado de sodio que va con todo, desde salteados hasta pescado. Por lo general se elabora combinando soya, levadura y harina de trigo antes de dejarla fermentar hasta por 2 años. Pero hace más de 15 años la compañía de bioingeniería Hubei Xinshenyuan fue sorprendida usando cabello humano como ingrediente sustituto de su salsa de soya. Sí, escuchaste bien. De vuelta al 2004 se registró en secreto a estos trabajadores separando desagradables bolsas de cabello que habían sido recogidas de peluquerías, salones y hospitales de todo el país. Su trabajo consistía en eliminar elementos del cabello como bastoncillos de algodón, almohadillas menstruales e incluso condones usados. Luego el cabello se cortó y se colocó en un reactor sin limpiarlo, que lo procesó en un líquido de aspecto oscuro. El componente clave de este líquido repugnante era su contenido de nitrógeno, que podría agregarse a otros ingredientes para satisfacer los estándares nacionales de la salsa de soya. Luego se secó y se vendió a las empresas de producción como polvo de aminoácidos. El proceso fue mucho más rápido que los 2 años que tomó fermentar la soya auténtica, y redujo los costos de producción aproximadamente a la mitad. Esta historia puede ser suficiente para hacerte querer toser una bola de pelo, pero existe una pequeña posibilidad de que no todo sea lo que parece. No se realizaron pruebas de laboratorio sobre el producto en cuestión, y el informe surgió de un solo reportaje de televisión basado en testimonios de algunos trabajadores. Entonces, mirando todas las pruebas, ¿qué piensas? ¿Una vergüenza descarada o un escándalo impactante? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Perlas de tapioca de plástico.
El té de burbujas, también conocido como té con leche de perlas o té boba, es una extraña bebida que de alguna manera se las arregla para hacer comida y bebida al mismo tiempo. Normalmente compuesto de té negro, leche, jarabe y perlas de tapioca, se ha convertido en una sensación azucarada en Asia, con alrededor de 450.000 tiendas que ofrecen té de burbujas solo en China. Pero hay algo siniestro acechando en el fondo de estas tazas. En 2019, una niña de 14 años que sufría dolores de estómagos y una carga de caca bloqueada recibió una tomografía computarizada, que reveló más de 100 bolas de tapioca no digeridas que bloqueaban sus intestinos. Ahora, la parte extraña es que los ingredientes de las bolas de tapioca normales no son radiopacos y no aparecen en radiografías o tomografías computarizadas. Eso significa que estas bolas se han hecho con otra cosa. Resulta que para reducir costos de producción de tapioca fresca, algunos fabricantes chinos agregan materiales poliméricos, que es una forma elegante de decir plásticos, a las perlas. Durante una investigación, el dueño de una tienda admitió que las perlas fueron hechas en una planta química, usando cosas como suelas de zapato de cuero y llantas viejas. Por imposible que parezca, el Centro de Experimentación Química de la Universidad de Qingdao probó una muestra de perlas del mercado local y descubrió que eran muy adhesivas, casi como un pegamento. Si realmente son tan pegajosas, da mucho miedo pensar cuánto tiempo estuvo atrapado en el inodoro esa pobre niña de 14 años. Leche mala. En 2008, la industria láctea de China dio un giro amargo después de que casi 300.000 bebés se enfermaran por beber fórmula contaminada. La leche en polvo que se vertía en estos pobres biberones contenía dosis fatales de melamina, un compuesto químico utilizado por los fabricantes para crear utensilios de cocina de plásticos, fertilizantes e incluso hormigón. Pero cuando esto es agregado a productos alimenticios, puede indicar un mayor contenido de proteínas, algo que los bebés necesitan para ayudarlos a crecer grandes y fuertes. Desafortunadamente, las muestras de prueba de esta fórmula encontraron casi 5.000 veces la cantidad máxima de melamina en la solución. Pero esta fórmula no solo los ayudaría a crecer, también los ayudaría a desarrollar cálculos renales e incluso sufrir de insuficiencia renal. Como resultado, murieron 6 infantes desafortunados y 21 personas fueron arrestadas. 2 comerciantes de la leche, Zhang Yujun y Gen Jinping, al tanto de esto, vendieron casi 850 toneladas de la leche tóxica a distribuidoras de leche desde julio de 2007 hasta agosto de 2008. Fueron ejecutados por poner en peligro al público. Luego se supo que la empresa productora llamada Zanlu sabía que estaban vendiendo leche tóxica, lo que permitió que casi 1.000 toneladas abandonaran sus distribuidoras antes de detener la producción. Cuando surgió la escala del escándalo, se retiraron del mercado grandes lotes de leche de todo el mundo. Fueron arrojados a vertederos como este en Hubei y destruidas. En este caso sí había motivos para llorar por la leche derramada. Comida de pescado asquerosa. Desafortunadamente, no fue solo la leche para bebés la que resultó estar contaminada con una monstruosa melamina. Unos meses luego de que surgiera el escándalo de la fórmula, los inspectores de alimentos en Hong Kong descubrieron que el alimento para peces importado de China también estaba contaminado con el compuesto tóxico. El alimento tenía niveles de melamina de 14.5 miligramos por kilogramos, casi el doble del nivel legal de Hong Kong. Puede que no parezca mucho, pero en dosis acumuladas, este nivel es suficiente para causar cálculos en la vejiga y cáncer en los animales que lo consumen. Pero para empezar, ¿cómo entró en la alimentación? Si bien China echó parte de la culpa a los distribuidores de alimentos encargados, los científicos señalaron que la melamina también se usaba como pesticida común en todo el país. Al ser absorbido por las plantas y arrastrado a los ríos, la melamina podría provenir de cualquiera de estas fuentes usadas en la producción, y los efectos de la contaminación por escorrentía como esta se habían vuelto difíciles de ignorar en la comunidad pesquera. En 2007, casi 50.000 kilogramos de peces murieron en este lago en Wuhan, debido en parte a la contaminación. Luego, en 2013, miles de peces fueron arrastrados a lo largo de un tramo de 30 kilómetros en el río Fu en Hubei, muertos por contaminantes que provienen de una planta química cercana. Por lo tanto, hasta que China encuentre una solución considerable a la contaminación, sería mejor mantenerse alejado de la comida marina. Filete de los 70. En 2015, las autoridades chinas arrestaron a una operación de contrabando de carne congelada que dejó un sabor nostálgico en la boca de todos. El botín de casi 900 toneladas contenía un lote de alimentos congelados que era más antiguo que algunos de los agentes de aduanas, con etiquetas que databan de la década de 1970. Afortunadamente, se detuvo antes de llegar a su destino, que habrían sido los restaurantes, minoristas y supermercados de la provincia de Hunan. Fue parte de una operación mucho más amplia que tomó medidas enérgicas contra la venta de más de 110.000 toneladas de carne congelada apestosa, por un valor aproximado de $500 millones. Aunque la carne como esta se vende a precios mucho más baratos, los contrabandistas que transportan esos paquetes descompuestos hacen todo lo posible para reducir los costos, por lo que a menudo se transporta en vehículos no refrigerados. Cuando llegan a sus destinos, no siempre está claro cuánto tiempo ha estado almacenada la carne. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes?
Bueno, en este caso fueron 45 años. Sé que a algunas personas les gusta hacer un bistec añejo, pero eso es ridículo. ¿Cuál de estos escándalos te revolvió más el estómago? ¿Conoces otros que te provoquen más vómitos que estos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.